no se me da un higo que digan de mí todo lo que quisieran. Eso me parece, Sancho, dijo Don Quijote, a lo que sucedió a un famoso poeta de estos tiempos, el cual, oh, hola, estaba leyendo, bueno, estoy leyendo Don Quijote de la Mancha de Cervantes. Son mil y algo de páginas, pero no les voy a hablar de este libro. Les voy a hablar de Orgullo y Prejuicio, en el que, valga la redundancia, Jane y el señor Darcy son los protagonistas. Y Jane es muy prejuiciosa hacia el señor Darcy porque lo juzgó mal antes de llegar a conocerlo de verdad. Y el señor Darcy, por su orgullo, trata con desprecio hacia los demás. Es muy interesante cómo en la historia, conforme la vas leyendo, se desenvuelven estos personajes y van dejando atrás esos prejuicios y orgullos y llegan a poder ser una bonita pareja. Es muy interesante ver a estos dos personajes crecer conforme lo lees. Pero, bueno, seré directo. ¿Alguna vez les ha pasado que su orgullo no les ha permitido ser felices, al contrario, les ha perjudicado? ¿O alguna vez han tenido algún prejuicio contra alguien que al final resultó ser un buen amigo o una buena pareja? Esto es lo que, según yo, creo que el libro quiere dar a entender, aparte de contar la historia, dejar la lección de darse cuenta de uno mismo, de qué es lo que podría llegar a ser uno, de lo que uno podría llegar a ser si dejara atrás esos prejuicios y su orgullo. Es un libro muy interesante, se los recomiendo al 100%. También Don Quijote, ¿verdad? Pero es mucho. Primero sería Orgullo y Prejuicio. Es más fácil de leer. Es Orgullo y Prejuicio. Se los recomiendo por completo. Léanlo. Hola, yo soy Yoselmi Echeverría y voy a recomendar un libro que se llama Y Colorín Colorado. Este cuento aún no se ha acabado, de Odín Dupero. Este libro se editó en 2001 y se publicó el 30 de enero de 2002. Este libro es muy interesante. Tiene muchas formas de pensar diferentes a como uno está acostumbrado. Trata sobre un autor que está leyendo su propia historia que ella había creado antes y constantemente lo leía, pero llegó un punto en el que la protagonista, una princesa, se revela contra el autor, explicándole que ya se cansó de esperar una señal para que cambie su vida y siempre termina ella en el balcón esperando y esperando y esperando, teniendo una esperanza a pesar de que el autor lo leyera constantemente y no le daba ninguna. A medida que pasa el libro, el cuento, va mostrándose nuevas partes de ese mundo, del mundo en el que está la protagonista, que no estaba creado, o sea, todo era nuevo. Y la protagonista, el punto es que ella va descubriéndolo junto con el autor que la va acompañando. Desde mi punto de vista, cuando leí por primera vez esta historia me encantó porque es diferente a los demás. Pensé que sería una historia así seguida, pero al ir viendo la forma de pensar del autor, de los protagonistas, que te enseñan lecciones de vida, que a pesar de los miedos que tengas, tú tienes la decisión de seguir e ir por ello, o quedarte esperando una señal para poder hacer lo que te propongas o tus metas, esperando algo, el mejor momento así para hacerlo, cuando en realidad simplemente tenías que aferrarte a tus metas y poder hacerlo tú mismo con la valentía que tienes, aún teniendo miedo de por medio. Hola, mi nombre es Andre y hoy les voy a hablar sobre el libro del Principito. Este libro es escrito por Antoine de Saint-Exupéry. Es una historia clásica de inocencia y descubrimiento.
Bueno, la narración empieza con un piloto varado en el desierto del Sahara, intentando reparar su avión averiado. En este contexto, se encuentra con un pequeño príncipe proveniente del asteroide B612. El principito le pide al piloto que dibuje a un cordero y nunca olvide una pregunta. A medida de que el piloto escucha la historia del principito, descubre su fascinante viaje. Este viaje se va a dividir en 4 partes. El primero es el asteroide del principito. Vivía en un asteroide con 3 volcanes y una flor caprichosa. Decidió abandonar su hogar en busca de un amigo. El segundo es viaje por el universo. En su travesía visitó varios asteroides y conoció a personajes excéntricos. Descubrió lo extraño que es el mundo de los adultos, siempre ocupados en asuntos raros y olvidando disfrutar la vida. Número 3 es la Tierra. En nuestro planeta interactuó con animales, flores y personas. El zorro le enseñó la importancia de la amistad y el amor hacia su flor. Y por último, el cuarto, regresó a su planeta. La nostalgia por su flor y la decepción con el mundo adulto lo motivaron a regresar a su asteroide. Ahora les voy a dar una perspectiva filosófica. Lo esencial es invisible a los ojos. Es una frase clave en la obra. Nos invita a ver más allá de las apariencias y observar con el corazón. El Principito descubre que lo más importante no es siempre lo evidente. Desde un punto de vista filosófico, esta idea nos recuerda que la verdadera riqueza y significado de la vida a menudo se encuentra en lo intangible, en las conexiones humanas y en la apreciación de lo simple. En resumen, El Principito es una obra que combina la inocencia de un niño con reflexiones profundas y sobre la vida, la sociedad y el amor. Eso es todo. Les voy a dejar el link del libro para quien guste leerlo. Lo voy a dejar en la descripción. Muchas gracias. Beastars es una historia que cuenta con nuestro protagonista llamado Leoshi, que es este de aquí, un lobo joven que cursa el bachillerato, acompañado de otros personajes interesantes, que son tanto sus compañeros de clases, amistades y interés amoroso. Uno de ellos se llama Luis, quien es un ciervo que fue adoptado justamente para salvar su vida de carnívoros. Es un ciervo, entonces pues estaba en la naturaleza y en la sociedad en la que vivían. Y nuestro otro personaje, su interés amoroso, es esa coneja de aquí llamada Haru. Ok, esta historia, ¿por qué la recomiendo? Porque me gusta. ¿Y por qué me gusta? Por sus personajes. Fuera de la mayoría de historias que cuentan con ciertas historias que tanto en la literatura como en las películas pueden parecer enredosas, al menos para mí. Los personajes son una gran pilar para la historia que quieren contar, ya que a través de ellos se puede identificar o identificar a varias de tus personas conocidas. Legoshi es un lobo, como ya dije, joven, al igual que yo, que cursa el bachillerato. Nada más que este lobo, por su semejanza en una sociedad donde la fuerza, el deseo y el cuerpo son 3 principales bases de su sociedad. ¿Por qué? Porque en una sociedad donde los animales antropomórficos, que tienen ciertas aptitudes humanas o de personas, que es a lo que me refería con que te puedes identificar con ciertas actitudes, implica que una figura alta, robusta y que asemeja fuerza, sería alguien grotesco, salvaje o que aprovecharía de su fuerza para superarse o hacer muchas cosas rodeadas a la fuerza. Pero Legoshi no, Legoshi es un personaje sensible, apático, que trata más bien de hacer lo contrario, limitarse. ¿Por qué? Porque tiene miedo de lo que pueda ocasionar al interactuar con otros seres, individuos, como hay casos en la historia en donde la fuerza no se mide y pues escala en problemas que irán desembocando que nuestro personaje se mueva. Igual se contará la historia de Luis, quien es un personaje alto, igual vigoroso, pero esto es diferente. Su figura, por más similar que se pueda identificar como con Legoshi, es debido a su raza. Igual las razas aquí son importantes ya que se divide entre herbívoros y carnívoros. Entonces estos dos pues conviven en un rol entre quienes dominan y entre quienes pues no tienen esa misma imagen o mismo respeto. Entonces Luis busca asemejarse a un carnívoro, incluso cuando no lo es, pero busca sentirse seguro, pues tiene marcas de su pasado, de su niñez, que pues lo han marcado, entonces busca usar la fuerza de los carnívoros para poder no ser devorado por un carnívoro, justamente. Y la tercera protagonista, interés amoroso de nuestro protagonista, Haru. Haru, al pertenecer a una raza de presa, como lo son los conejos, cuenta con una numerosa familia con la cual se trata de criar de cierta manera como de casa, donde las limitantes son muy mentales, ¿no? Bueno, mentales y en la sociedad también, porque pues ya tienen arraigada en su raza que pues son la presa, son la más baja, entonces justamente busca hallar la manera en la cual encontrarse a la par, al mismo nivel que sus alrededores o de
su interés amoroso, que en este caso es Lego. Entonces, esta es una historia de romance con un triángulo amoroso, una magia de por medio en un mundo político donde las razas conviven y pues al igual que Zootopia, que es una película que se estrenó hace años de Disney, que habla sobre un mundo semejante, nada más que esta historia trata de ir un poco o mucho más allá analizando a los personajes y pues es no solo un libro, sino varios libros que puedes ir leyendo desde el número 1 hasta el final, donde cuentan pues toda esta gran e interesante historia que yo recomiendo por sus personajes.